Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal donde hablo de temas médicos. Yo soy el doctor Jesús Mauricio Olalde Abarca y he querido resumir algunos temas que son de utilidad para el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, el ENARM, por lo cual he decidido crear esta sección llamada Mi Resumen ENARM. Básicamente estoy haciendo una recopilación de la información más relevante basándome en guías de práctica clínica y algunas guías internacionales. En este video abordaremos el tema de dislipidemias. Por favor, apoya este canal con un me gusta, suscríbete, también aporta con tus comentarios y comparte este material interactivo con algún colega médico que esté estudiando para el ENARM. Bueno, para este caso de dislipidemias tenemos que imaginarnos que acude a consulta un paciente de 35 años de edad con unos estudios de laboratorio y resulta que al momento de estar revisando esos estudios de laboratorio vemos una medición del colesterol total de 300 miligramos sobre decilitros y estos laboratorios fueron de tamizaje, ¿no? Entonces refiere que su padre murió a los 48 años de edad por un infarto agudo de miocardio y quiere saber el riesgo que él tiene de presentar un evento similar. En México es muy frecuente que esto se deba a los hábitos alimenticios, pero también existe el factor genético, así que abordaremos este tema para seguir la mejor conducta para nuestros pacientes. Comencemos. Definición. ¿Cómo definimos la dislipidemia? Bueno, la dislipidemia es un padecimiento que se caracteriza por condiciones patológicas, en su mayoría son asintomáticas o de origen multifactorial, y se detecta por concentraciones anormales de colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos y o colesterol HDL en sangre. Es importante detectar al paciente con dislipidemia al ser este un factor de riesgo relacionado de forma directa con enfermedades cardiovasculares. Pregunta 1 de 4. ¿Cuál es la dislipidemia más común en México? Bueno, de acuerdo a los estudios, a la bioestadística, es el colesterol HDL bajo la dislipidemia más frecuente aquí en este país. Cuadro clínico es realmente inespecífico. Los datos que nos pueden orientar a iniciar el estudio de una dislipidemia primaria en un paciente y sus familiares suelen ser jantomas tendinosos, que tenemos aquí un ejemplo que es el tendón de Aquiles. Si estos jantomas tendinosos se encuentran en el tendón de Aquiles, hay que sospechar hipercolesterolemia familiar. Si hay jantomas eruptivos, sobre todo en los sitios de presión, donde vemos ahí en la espalda de ese paciente, que es de un artículo de una revista dermatológica, hay una relación que los triglicéridos son mayores a 1000 miligramos sobre decilitros, o si encontramos jantomas tuberosos, sobre todo en codos y rodillas, hay que pensar en dos situaciones: la disbeta-lipoproteinemia o hipercolesterolemia familiar. También se puede llegar, el cuadro clínico se puede asociar en ocasiones eh, con insuficiencia arterial periférica, cefalea, acúfenos, parestesias, pero estas parestesias no van a tener una relación con la elevación de la presión arterial y esto indica probable nivel elevado de triglicéridos por aumento de la viscosidad sanguínea o pancreatitis, y hay riesgo cuando los triglicéridos son mayores a 1000 miligramos sobre decilitro. Yo recuerdo que en una guardia le tomaron muestras de laboratorio a uno de los pacientes, pues él tenía como muchos datos inespecíficos y aparecía el tubo amarillo, o sea, más amarillo que nada. Pensamos que era plasma, no, no era plasma. O sea, realmente se trataba de una dislipidemia. Y ahora que recuerdo, pues tenía como tal características de disfunción hepática, pero además presentaba como estos jantomas tendinosos. Bien, diagnóstico. La hipercolesterolemia aislada es cuando tenemos colesterol total mayor de 200 miligramos sobre decilitro.
pero esta tiene una subclasificación, o sea, hay que ver si es leve, moderada o grave. Leve va de 200 a 250 miligramos sobre decilitro, moderada de 250 a 300 miligramos sobre decilitro y grave mayor de 300. También está la hiperlipidemia mixta. ¿Qué es una hiperlipidemia mixta? Bueno, aquí yo me salté los triglicéridos porque estos son menor de 150, pero aquí ya toman relevancia. En la hiperlipidemia mixta tenemos colesterol total mayor de 200 miligramos sobre decilitro y triglicéridos mayor de 150 miligramos sobre decilitro. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia aislada, tenemos solamente los triglicéridos por arriba de 200 miligramos sobre decilitro con un colesterol total menor de 150 miligramos sobre decilitro. Entonces hay de tres sopas, ¿no? Hipercolesterolemia por el colesterol elevado, hipertrigliceridemia por los triglicéridos aislados o una hiperlipidemia mixta. Entonces, la medición del colesterol, los triglicéridos y el colesterol HDL. Por norma oficial mexicana, a partir de los 20 años de edad, con seguimiento cada 5 años, y esto también viene en la guía de práctica clínica, si hay valores normales, se debe de estar tomando o se debe de estar realizando esta medición con la intención de disminuir el riesgo cardiovascular. No se realiza si existe el antecedente de evento de estrés físico en 6 semanas previas, ya que se pueden obtener valores menores a los que suele manejar el paciente y se recomienda esperar de 8 a 12 semanas. Sin embargo, se puede medir en las primeras 24 horas tras el evento del estrés. Posteriormente, la cifra no refleja el valor real. No se justifica la medición durante el embarazo, solo si existe diagnóstico previo de hipertrigliceridemia. Y en cuanto a medir el colesterol total, triglicéridos y el colesterol HDL, se debe de considerar un ayuno de 9 a 12 horas sin ingesta de alcohol en las últimas 24 o 48 horas, ya que los valores de colesterol VLDL y colesterol LDL se calculan de manera indirecta. Entonces, para evitar la variabilidad biológica, el paciente debe permanecer sentado 5 minutos antes de la toma y esto tiene un fundamento porque evita la hemoconcentración y aparte le debes de aplicar el torniquete. Esta aplicación del torniquete debe de durar menos de un minuto. Entonces, las muestras se deben tomar en tubo sin anticoagulante y si la muestra proviene del plasma, pues es necesario la adición de ETTA como un anticoagulante. El valor en plasma del 3% menor del valor real. Y aquí tenemos algunas fórmulas que utilizan los laboratorios. Por ejemplo, las fórmulas para el cálculo de CBLDL y CLDL, que es la de Friedewald. Esta es la que utilizan en los laboratorios. Usan esta ecuación que se basa en un análisis de 448 pacientes, donde se asume una proporción fija de triglicéridos en relación con el colesterol VLDL de 5 a 1 en pacientes sanos. Solo que llega a existir una modificación si los triglicéridos son menor de 400 miligramos sobre decilitro, o sea, solo aplica si los triglicéridos son menor de 400 miligramos sobre decilitro y cuando es mayor, ahí ya se deben buscar alternativas y otras fórmulas. Por ejemplo, cuando no es posible calcular si los triglicéridos son mayores a 400 miligramos sobre decilitro, se tiene que usar el colesterol no HDL como meta. Y ahí tenemos las fórmulas, el valor normal, valor meta de CLDL según riesgo del paciente más 30 miligramos sobre decilitro. Diagnóstico diferencial. Bueno, pues aquí tenemos el colesterol total. Si detectamos un colesterol total mayor de 200 miligramos sobre decilitro, pues es importante realizar el abordaje porque no es lo único que nos podemos encontrar en el laboratorio. El abordaje etiológico no se debe dejar en segundo plano. Siempre hay que descartar causas primarias y secundarias para ofrecer un manejo integral del paciente y determinar el riesgo de cardiovascular. Entonces, vemos que las primeras causas es la hiperlipidemia familiar, ¿no? Luego viene la hiperlipidemia familiar combinada, que esta es muy frecuente, es una de las causas más frecuentes, hipercolesterolemia poligénica, y luego tenemos causas secundarias o de segundo grado, ¿no?
como diabetes mellitus en descontrol, diuréticos, bueno, el uso de diuréticos, retinoides, esteroides, ciclosporina, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, anorexia, consumo de grasas saturadas. Entonces, esto es en detección de. Ahí tenemos causas primarias o de primer grado, causas secundarias o de segundo grado. Y vemos que al medir triglicéridos, estos triglicéridos pues están en menos de 150 miligramos sobre el litro, por lo tanto es una hipercolesterolemia aislada y lo tenemos que clasificar. Entonces, si, también si vamos a valorar el CLDL, si este es mayor de 160 miligramos sobre litro, las causas probables es una hipercolesterolemia familiar. Datos importantes para el diagnóstico, pues los jantomas arcocorneal, ¿no? Llegan a tener aquí un cambio de coloración. Los jantomas arcocorneal, colesterol mayor de 300 miligramos sobre litro, hay que estudiar a los familiares, mayor riesgo de aterosclerosis. Y valorando el CLDL menor de 160 miligramos sobre litro, pues las causas probables es que sea una causa secundaria, por ejemplo, obesidad, dieta, medicamentos. Datos importantes para el diagnóstico, pues es que no hay jantomas, pero el colesterol total se encuentra entre 200 y 300 miligramos sobre litro y hay que descartar que no sea una hiperlipidemia familiar combinada. Por ejemplo, hay que medir ApoB. Y luego, valorando que el colesterol total es mayor de 200, los triglicéridos menor de 150 y el colesterol HDL mayor de 60 miligramos sobre litro, hay que pensar en una causa probable como la hiperalfa polipropidinemia. Causas de grado 1, alteración del CETP en ApoA2 y causas de segundo grado, empleo de estrógeno, ejercicio de atletas, consumo de bajas cantidades de alcohol y hay que descartar pues hipotiroidismo en estos casos. ¿Cuál es la dislipidemia primaria más frecuente? Ya lo hemos visto, la hiperlipidemia familiar combinada. Bien, ahora vamos a ver todos estos datos de la detección, ¿no? Si llegamos a detectar triglicéridos de 150 a 300 miligramos, hay que medir el colesterol. Y si el colesterol es menor de 200 y colesterol HDL mayor de 35, las causas probables que nos estaríamos encontrando es hipertrigliceridemia aislada. Entonces, datos importantes para el diagnóstico, probable dislipidemia no aterogénica y buscar causas de segundo grado. Cuando los triglicéridos son de 300 a 1000 miligramos sobre litro, hay que buscar causas de primer grado. Y tenemos que al medir el colesterol total, este es mayor y al checar el colesterol HDL, este es menor de la cifra límite. Causas probables que debemos de considerar en este contexto es pues la hiperlipidemia familiar combinada, la disbeta-lipoproteinemia, deficiencia parcial de LPL, ¿no? Que es la lipasa lipoproteica. Entonces, pues básicamente los datos importantes para el diagnóstico es probable dislipidemia aterogénica, que también hay que descartar causas de segundo grado. Y luego tenemos triglicéridos eh, mayores de 1000 miligramos sobre cilitro, pues aquí ya las causas probables se limitan. Tenemos una hipertrigliceridemia familiar, una deficiencia de lipasa lipoproteica, deficiencia también de apolipoproteína C2, deficiencia también de apolipoproteína AV. Entonces, pues hay datos importantes para el diagnóstico: disnea, acúfenos, mareo, dolor abdominal, parestesias, jantomas eruptivos, lipemias, retinoides o riesgo de pancreatitis. Y cuando hablamos de colesterol HDL menor de 40 miligramos sobre litro con triglicéridos mayor de 150 miligramos sobre litro, hay que pensar en secundaria, hipertrigliceridemia y también, pues bueno, hay que considerar aquí causas probables como la hipoalfa-proteinemia aislada, que es en familiares afectados, e igual a la
hipoalfaproteinemia familiar, y eso en un evento agudo de 6 semanas. Secundarias, pues hay que considerar suspender el tabaquismo, hacer cambio, síndrome metabólico, medicamentos, etcétera. Y las primarias sí, el colesterol HDL es menor de 20 miligramos sobre decilitro. Causas secundarias, tenemos endócrinas, hepáticas, renales, ambientales y fármacos. Las causas secundarias en las endócrinas hay que pensar en hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes mellitus e hipercortisolismo. En hepáticas, disfunción hepática, colestasis, hepatitis agudas. En renales, insuficiencia renal, síndrome nefrótico. En ambientales, como obesidad, sedentarismo, tabaquismo, el consumo de alcohol. Fármacos, utilizando betabloqueadores, estrógenos, inhibidores de proteasa para tratamientos para VIH o las tiacidas. Y en las causas primarias siempre hay que evaluar a los familiares. Sospechar de dislipidemia grave si el colesterol total es mayor de 30 miligramos sobre decilitro y o presencia de los datos clínicos antes mencionados. Bien, entonces el tratamiento, ¿cómo se va a comportar? Las metas de tratamiento se eligen según el riesgo cardiovascular de cada paciente. Por ejemplo, en esta tabla encontramos riesgo, sociedad, que puede ser la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, esto por su abreviación de AC, o la Sociedad Europea de Aterosclerosis, por la abreviación EAS. ¿No? Cuándo recomiendan el tratamiento y las metas que van a estar en miligramos sobre decilitro de LDL primero, no HDL y apoproteína B. Bien, vamos a ver aquí el riesgo extremo, muy alto y alto. En el riesgo extremo, la AC recomienda tratamiento cuando hay una recurrencia de enfermedad cardiovascular con LDL menor de 70 miligramos sobre decilitro, o cuando hay una enfermedad cardiovascular más diabetes mellitus y que se llega a presentar también una enfermedad renal crónica, que ésta sea pues en estadio 3 o 3 o 4, o una hiperlipidemia familiar o mejor dicho, hipercolesterolemia familiar heterocigota. Enfermedad cardiovascular prematura, y aquí hay una división entre hombres y mujeres. Si son hombres, menos de 55 años, y son mujeres, menos de 65 años. Entonces la meta LDL es menor de 55, meta no HDL menor de 80 y meta ApoB menor de 70. Cuando el riesgo es muy alto, aquí ya está la Asociación Americana y la Sociedad Europea. ¿Qué dice las guías o la Asociación Americana? Dice que hay que dar tratamiento si hay una reciente hospitalización por una enfermedad coronaria o por esta situación de enfermedad vascular periférica, o un marcador de riesgo Framingham, que es un cálculo para valorar el riesgo de un paciente con enfermedad coronaria a 10 años, que este sea mayor del 30%. Diabetes mellitus o enfermedad renal crónica en el tercero o cuarto estadio con uno o más factores de riesgo, o la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Aquí las metas, eh, vamos a dejarlas al final porque hay que ver qué es lo que está diciendo la Sociedad Europea de Aterosclerosis. Aquí nos dice que si llega a tener enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular menor de 30, diabetes mellitus más daño a órgano blanco o un factor de riesgo, tenemos las mismas metas en ambas, tanto la americana como la europea. Vemos que LDL es menor de 70, no HDL es menor de 100 y meta apoproteína es el menos de 80. ¿Qué pasa en el riesgo alto? Aquí ya hay una diferencia en cuanto a las metas, pero la parte americana dice que debe de tener más de dos factores de riesgo, y tener aquí otra vez el marcador de riesgo de Framingham, que este debe ser mayor de 10 a 20%, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica en estadio 3, 4 sin factor de riesgo. Y vemos que la meta LDL es menos de 100, la meta no HDL es menos de 130 y la meta de apoproteína B es menos de 90. Y la Sociedad Europea
menciona igual que si tiene diabetes mellitus, enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular de 30 a 50, tenemos aquí también un score. ¿Qué es el score? Pues es igual un marcador, o sea, calcula el riesgo de un paciente que llega a presentar enfermedad coronaria a 10 años basándose en poblaciones europeas y que este sea mayor del 5 al 10%. La hipercolesterolemia familiar. Vemos que hay una similitud en cuanto a la meta de LDL con las guías americanas, igual con la meta no HDL, pero aquí en la meta de apoproteína B tenemos una diferencia. En las guías americanas dice menos 90 y en la europea dice menos 100. Ahora vamos a ver el riesgo moderado y riesgo bajo. ¿Qué dice la parte americana? Bueno, dice iniciar tratamiento cuando menos de dos factores de riesgo o este marcador de riesgo de Framingham sea menor de 5%, con una meta de LDL menos de 100, meta no HDL menos de 130 y meta de apoproteína B menos de 90. Y cuando hablamos acerca de la cuestión de europea, marcamos un score de 1 a 5% con una meta LDL menos de 115. Y cuando hay un riesgo bajo, que dice la parte americana, bueno, sin factores de riesgo, con meta LDL menos de 130, meta no HDL menos de 160 y en la sociedad europea con un score menos de 1%, meta LDL menos de 115. Ahora, factores de riesgo, LDL elevado, síndrome de ovario poliquístico, tabaquismo, hipertensión mayor de 140 a 90 milímetros de mercurio o paciente con tratamiento antihipertensivo. Enfermedad renal crónica estadio mayor a 3, colesterol HDL menor de 40 miligramos sobre decilitro, y aquí hay que tomar en cuenta mayor o igual 60 miligramos sobre decilitro cuenta como un factor de riesgo negativo. Historia familiar de enfermedad coronaria, familiares de primer grado, hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65 años, edad o en hombres menores de 45 años y en mujeres como tal mayores de 55 años. Enfermedad aterosclerótica clínica que confiere riesgo alto, enfermedad coronaria o equivalentes, enfermedad coronaria clínica, enfermedad carotidia asintomática, enfermedad arterial periférica, aneurisma aórtico abdominal. Bien, de todo esto que hemos revisado, ¿cuál es la lipidemia causante de eventos cardiovasculares más frecuente? Pues es la hipercolesterolemia familiar. Metas secundarias una vez que se alcanza la meta de colesterol LDL. Bueno, pues como tal, triglicéridos debe ser menos de 150 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL mayor de 40 miligramos sobre decilitro y proteína C reactiva de alta sensibilidad menos de 2 miligramos sobre decilitro. Medidas no farmacológicas pues son las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, que el paciente suspenda el tabaquismo, reducir la dieta en grasas saturadas o azúcares refinados, pérdida de peso, ejercicio diario y en medidas farmacológicas hay que personalizar, ¿no? Se aplica de inicio en paciente con alto riesgo, aquellos con riesgo moderado por lo regular en cambios higiénicos dietéticos. Y si no se consigue la meta se incluyen medidas farmacológicas y aquí es donde la debemos de personalizar según el riesgo, ya que los pacientes con riesgo bajo o moderado también se benefician con tratamiento farmacológico, aunque las guías mencionan, ¿sabes qué? Hay que darle tratamiento de manera inicial a todos. Bien, las metas de tratamiento, vamos a ver el tratamiento farmacológico de cada paciente debe de ser con base en estas situaciones, ¿no? Vamos a ver el fármaco, rango dosis, qué modifica, comentarios, efectos adversos y las contraindicaciones. Primero, inhibidores de la HMG coenzima A, que son las estatinas, como tenemos la atorvastatina, la pravastatina, rosuvastatina, simvastatina. Nota, pues la dosis necesaria es la que disminuye el 30-40% de colesterol LDL basal sin efectos secundarios importantes. Entonces modifica eh, disminuye, ¿qué modifica? Pues bueno, disminuye CLDL del 18 al 55%, entonces es el de elección para disminuir CLDL. Si vemos, aumenta
el CHDL del 10 hasta el 10%, disminuye triglicéridos del 7 al 30%. Entonces, aquí lo más relevante es que las estatinas pues son de elección para disminuir CLDL. Comentarios: efectos adversos: aumento de las transaminasas, mialgias, menos del 10% de los casos, sin elevación de CPK, y riesgo de miopatía en mayores de 80 años, enfermedad renal o complexión física pequeña. Contraindicaciones absolutas pues es el embarazo y lactancia, enfermedad hepática activa o crónica, y las relativas: uso concomitante de fibratos, ácido nicotínico, antimicóticos, macrólidos, amiodarona, verapamilo o abuso del alcohol. Fibratos: vamos a ver, tenemos el besafibrato de 400 miligramos, el fenofibrato de 160 miligramos o el gemfibrosilo de 60 miligramos 2 veces al día. Entonces, ¿qué modifica? Pues disminuye CLDL de 5 a 20%, aumenta CHDL del 10 al 35% y disminuye triglicéridos del 20 al 50%. Entonces, la nota, los fibratos pues son de elección para disminuir triglicéridos. Comentarios: efectos adversos: pues hay riesgo de miopatía, aumenta con el uso de las estatinas. Gemfibrosilo no es muy usado por frecuente miopatía, litiasis vesical. Es como tal unos efectos adversos. Ahora, como tal, contraindicaciones, pues está la insuficiencia renal o hepática grave, cirrosis biliar primaria, enfermedad de vesícula biliar, y no se recomienda su uso en el embarazo o la lactancia, ¿no? Inhibidores de la absorción de colesterol: tenemos ezetimibiva 10 miligramos. ¿Qué dice aquí? Pues que disminuye CLDL del 18 al 25%, no es tan relevante como las estatinas, pero ahí está presente, aumenta CHDL 1% y disminuye triglicéridos 8%. Entonces se asocia con estatinas cuando no se alcanzan metas de CLDL, pero hay efectos adversos, que es la esteatorrea. Y lo que tapa mi cabeza es que como tal las contraindicaciones es en pacientes con enfermedad hepática activa o inexplicada elevación de transaminasas. Bien, ahora considerando acá otros medicamentos, tenemos secuestradores de ácido biliar como la colestiramina de 4 a 24 gramos o colestipol de 5 a 30 gramos. Estos disminuye CLDL del 15 al 30%, aumenta CHDL del 3 al 5% y triglicéridos no se altera. Estos pueden aumentar. Comentarios: pues hay una moderada elevación de CLDL. Efectos adversos: pues están los gastrointestinales, disminuye la absorción de warfarina, tiazidas, tiroxina, digital, fenobarbital y tetraciclina. Contraindicaciones absolutas: la disbeta-lipoproteinemia, que son los triglicéridos mayor de 400 miligramos sobre decilitro, y la relativa triglicéridos mayor de 200 miligramos. Tenemos ahora la niacina, que es el ácido nicotínico de 1 a 3 gramos. Notas, pues como tal, útil en todas las dislipidemias. Disminuye CLDL del 5 al 25%, aumenta CHDL del 15 al 35% y disminuye triglicéridos del 20 al 50%. Entonces es el fármaco que más eleva el CHDL y que puede también disminuir triglicéridos. Fíjate. Comentarios: reacciones cutáneas, elevación de glucemia, náuseas, dispepsia funcional hepática, que es realmente raro. Como tal, otra nota, pues hay que medir cómo sube la glucosa y también genera este incremento del ácido úrico, pues hay que estar midiendo esos dos cada 6 a 12 meses. Contraindicaciones absolutas: enfermedad hepática crónica, gota. Relativas está la hiperuricemia, altas dosis como tal en diabetes mellitus 2 mayor a 3 gramos sobre decilitro, pues hay que considerarlo. Y ácidos grasos omega 3 de 3 a 4 gramos al día, este aumenta CLDL y aumenta CHDL, en el primer caso 44% y en el segundo 9%, y disminuye triglicéridos en un 45%. Como tal, comentarios: efectos adversos, contraindicaciones: uso en hipertrigliceridemia que no responde a cambios de estilos de vida, fibratos o ácido nicotínico. Y como tal, efectos adversos, pues es que puede provocar diarrea, dispepsia, exantema, lumbalgia. Y ahora, considerando estos últimos grupos de medicamentos, pues tenemos inhibidores de la
proteína convertasa subsalacinina quexina tipo 9. Está muy largo. Entonces, algunos de estos son Evolocumab, que son 140 miligramos cada 2 semanas o 420 miligramos una vez por mes. Y Alirocumab, que es 75 a 150 miligramos cada 2 semanas. Estos modifican al LDL y HDL. En el primer caso lo disminuye, en el segundo caso lo aumenta. Y vean, disminuye ese LDL de 8 a 71% y aumenta CHDL de 6 a 12%. Entonces, como tal, los comentarios es que son fármacos con un costo muy elevado, que de hecho al momento de estar revisando la bibliografía, yo no recuerdo haberlos estudiado en la facultad, pero con el paso del tiempo pues uno se va actualizando y llegan esta nueva oferta de las farmacias para poder beneficiar mucho a nuestros pacientes, ¿no? Con unos mejores efectos. Entonces, considerar su empleo en combinación con estatinas para disminuir LDL en pacientes que no alcanzan metas de colesterol, no HDL con dosis máximas de estatinas y únicamente utilizar como monoterapia en individuos intolerantes a estatinas. Efectos adversos pues son las reacciones locales, nasofaringitis, alteraciones neurocognitivas, contraindicaciones en insuficiencia renal o hepáticas graves e hipersensibilidad al fármaco. Aquí hay un punto de referencia a considerar. Desde el 2013 se publicó una guía para manejo del colesterol enfocada a reducir el riesgo cardiovascular en los adultos. Esto lo menciono porque ya hemos visto todos los medicamentos y en ella menciona los 4 grupos de riesgo que más han obtenido beneficio de la terapia con estatinas y se plantea la opción de iniciar el manejo con estos fármacos en los grupos de riesgo sin buscar una meta de colesterol LDL. Esto se sustenta con el hecho de que los valores de corte que se han planteado como meta en el pasado muchas veces son difíciles de conseguir y requieren manejo extra no de tipo estatina, el cual tampoco ha demostrado un beneficio importante en la disminución del riesgo aterosclerótico y de enfermedad cardiovascular. Por lo anterior, te sugiero que leas el artículo para tomar con cautela las recomendaciones y pues aunque solo lo más reciente con lo que se cuenta, aún se desconocen los resultados que se puedan obtener al seguir pues estas referencias desde el 2013. Bien, ¿cuál es el valor meta de colesterol LDL en casos con riesgo alto? Bueno, hoy en día se considera como meta menos de 100 miligramos decilitro y en casos de muy alto riesgo menos de 70 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, las nuevas guías de manejo de dislipidemia no toman en cuenta valores meta para el tratamiento de colesterol LDL. Tan solo hacen indicaciones puntuales acerca de los pacientes a quienes les debe iniciar en el manejo de dosis máxima tolerada de estatinas, sin recomendar la realización de estudios de seguimiento encaminados a lograr un punto meta. Vaya, hemos acabado este grandioso tema. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comentarios. No olvides compartir este material si te ha gustado. Hasta el próximo video. Saludos, doctores.